A ver, cuando nosotros nacemos, antes de nacer estamos en confluencia con todo lo que existe. Cuando nacemos pasamos a formar confluencia con nuestra madre. En el vientre de nuestra madre nosotros estamos en confluencia con ella. Y ahí todavía no se han hecho muchos estudios de los 9 meses, de todo lo que pasa durante los 9 meses que estamos en el vientre de nuestra madre. Pero de alguna manera, en general, con excepciones, hay una relación de... tenemos ahí todo lo que necesitamos. Tenemos el calorcito, tenemos el bienestar, tenemos el alimento, tenemos todo ahí en el vientre de nuestra madre. Entonces ahí es como que estamos como en el paraíso. Cuando viene el momento del parto, ahí viene, cuando cortan el cordón umbilical, ahí es el momento de la separación de nuestra madre. Entonces ahí, aunque hay una separación física, el cordón umbilical es cortado, psíquicamente nuestro psiquismo todavía durante los primeros meses, durante los 8 primeros meses de vida, sentimos que todavía estamos en confluencia con ella. Y entonces, para el bebé, cuando tiene hambre y aparece el pecho, aparece el biberón, esto supone que el bebé siente que todo lo que existe para colmar sus necesidades. Si tiene hambre y aparece el biberón, es porque él tiene el deseo de comer y por eso aparece el biberón. Si está mojado y viene mamá o papá y lo secan, es porque él tenía la necesidad de estar sequito y entonces ha venido alguien a colmar su necesidad. Si está inquieto y necesita de los brazos de mamá o de papá que lo acunen y estos brazos aparecen, se colma su necesidad. Entonces él piensa que cada vez que él tiene una necesidad, de alguna manera el entorno satisface esa necesidad. Entonces, la necesidad de ternura que tenemos cuando somos bebés es una necesidad fundamental del ser humano. Nosotros tenemos mucha necesidad de que nos traten con ternura, con amor, con cariño, de sentirnos protegidos, acogidos, cuidados. Eso es fundamental para nosotros. Cuando todo esto no se produce, cuando por ejemplo hay una mamá que es muy inexperta, muy insegura y coge al niño con inseguridad, cuando se le da el biberón o se le da el pecho y no se acierta bien o la boquilla del biberón es demasiado grande, o la boquilla del biberón y de alguna manera la leche hace que sea atragante, o la boquilla del biberón es pequeña y no le llega suficiente leche, o cuando la madre da el pecho y no es suficientemente experta y a lo mejor con la misma masa del pecho le tapona un poquito la nariz y el niño se asfixia, siente que cuando va a comer se asfixia. Todo esto va a provocar en el niño una serie de malestar. Entonces ahí de alguna manera el niño, el bebé no se siente cuidado. Y de este no sentirse cuidado surge mucha inseguridad dentro de él. Entonces la necesidad de la confianza básica, la confianza básica es una necesidad que tenemos todos los seres humanos. Y la confianza básica se desarrolla cuando nos sentimos satisfactoriamente cuidados. Cuando nos sentimos cuidados con ternura, con cariño, con delicadeza, con amor, con dedicación. Cuando todo esto no se produce, y cuando el niño siente esta inseguridad o esta falta del cuidado que él necesita, el niño siente agresividad. El bebé siente agresividad, siente violencia. Entonces, ¿qué va pasando? Que en la medida que el bebé va creciendo, que se va haciendo mayor y va teniendo más capacidades, va sintiendo más inseguridad dentro de sí mismo. Esta inseguridad le crea malestar. Y al crearle malestar interno,
en la medida que se va desarrollando, va concibiendo dentro de su psiquismo que hay para él, que hay una madre buena o una teta buena, como decía Melanie Klein en el psicoanálisis, hay una teta buena que le da lo que necesita cuando lo necesita, y hay una teta mala que no le da lo que necesita cuando lo necesita. Es decir, nosotros aquí en la Tierra es el mundo de la polaridad. Ahora es de día, luego será de noche, ahora estamos despiertos, dentro de un rato estaremos dormidos, inspiramos, expiramos, ahora estamos vivos, dentro de un tiempo estaremos muertos. El planeta Tierra es el planeta de la polaridad. Entonces, en la medida que nosotros nos vamos desarrollando desde bebé y vamos madurando, vamos tomando conciencia de esta polaridad, de lo bueno y de lo malo. De que eso bueno y eso malo que existe está dentro de nosotros y está en todo lo que nos rodea. Lo bueno lo sentimos los seres humanos cuando nuestras necesidades son satisfechas, y lo malo lo sentimos los seres humanos cuando nuestras necesidades no son satisfechas. Entonces, así establecemos lo bueno y lo malo. En la medida que nosotros tenemos que ir integrando todo esto dentro de nuestro psiquismo, tenemos que ir integrando la polaridad bueno o malo dentro de nuestro psiquismo. Pero dependiendo de cómo el entorno reaccione a este concepto, a lo bueno y a lo malo que mostramos, si cuando el niño o la niña se muestra muy inquieto, se le empieza a decir que es malo, que es desobediente, que no para nunca, que me molesta, me fastidia, de alguna manera siente que eso que él necesita hacer no es de alguna manera bien recogido por el entorno donde se desarrolla. Y como no es bien recogido por el entorno donde se desarrolla, de alguna manera él trata de eliminar eso de sí mismo. Claro, al eliminarlo de sí mismo, lo proyecta afuera. Yo no soy malo, es el otro el que es malo, es el otro el que es travieso, es el otro... De alguna manera se va despersonalizando, se va quitando partes de sí mismo, porque esas partes de sí mismo no son aceptadas adecuadamente por el entorno donde se desenvuelve. Entonces, de alguna manera, todo lo que el entorno considere que es malo, él lo pone fuera. No soy yo, son los otros. Pero lo fundamental de esta conferencia, donde yo quiero hacer hincapié, es cómo se desarrolla la violencia en el ser humano. Cómo se desarrolla la violencia en el ser humano. Y la violencia en el ser humano se desarrolla cuando no se siente suficientemente atendido como él necesita sentirse atendido. Es decir, la ternura que un bebé necesita para, de alguna manera, para que se construya su psiquismo de manera adecuada, si eso no se le da, de alguna manera el bebé siente que es un derecho suyo. Y de ahí surge como la violencia de pedir eso que necesita que le den. Entonces, cuando esto se da en la infancia, todos nosotros necesitamos desarrollar un apego con la figura de cuidado. La figura que nos cuida, sea mamá, sea papá, o sea cualquier persona que realiza la función madre. Con esa persona que realiza la función madre, el bebé necesita crear un apego. ¿Qué es el apego? El apego es una conducta que desarrolla el niño cuando se siente inseguro y siente peligro, y ahí en esos momentos trata de buscar a alguien que le calme la ansiedad que le provoca lo nuevo, lo inseguro o el miedo, lo que le provoca miedo. Trata de acercarse, el apego es una conducta de acercamiento a la figura
que es conocida para él y que él siente que le da seguridad, que normalmente es la madre. En nuestra tradición, en nuestra cultura, normalmente es la madre. Puede ser también el padre, o si no está, puede ser una figura que realice esa función. ¿Qué pasa? Que claro, el adulto, lo que necesita el niño, el pequeño o el bebé desde que tiene meses, es que esta figura de apego, cuando lo coge en brazos, cuando se acerca a él, le dé tranquilidad. Le dé tranquilidad, le dé seguridad, le dé confianza, lo calme. Entonces, dependiendo de cómo se relacione el adulto con el bebé o con el niño o la niña, hay distintas clases de apego. Distintas clases de apego que van a crear luego, a nivel psicológico, distintas clases de salud o distintas clases de enfermedad. Hasta ahora, en la historia psicológica, hay 4 figuras. Hasta ahora se han estudiado 4 tipos de apegos diferentes en el niño. En el niño con relación al adulto. Hay un apego seguro, hay un apego ambivalente, hay un apego evitativo y hay un apego desorganizado. Ahora voy a explicar cómo es cada uno de estos apegos. En el apego seguro, cada vez que el niño hace una incursión en el niño y la niña, cuando digo niño o niña, cuando el bebé o el niño y la niña hacen una incursión en el entorno, por ejemplo, imaginaros que el bebé empieza a andar, entonces en ese momento en el que empieza a andar, a lo mejor en este intento de ponerse a andar se cae y ahí empieza a llorar. Tiene miedo porque se ha hecho daño y entonces empieza a llorar. ¿Qué es lo que necesita el niño o la niña en ese momento? Pues en ese momento necesita que el padre, la madre o la persona que hace la función madre lo cojan, lo tranquilicen, lo calmen, le den ternura, le den cariño, le den contención. Entonces, si el padre o la madre o la persona que hace la función madre siempre funciona de esa manera, cada vez que el niño está inquieto, se acerca a él, le habla, lo tranquiliza, lo acaricia, le canta una canción, por ejemplo, lo mece. El niño va aprendiendo que cada vez que él se siente inseguro, va a aparecer la figura de apego que lo tranquiliza. Y ahí esta persona desarrolla una forma de relación con los adultos que es una forma de relación de apego seguro. Esto sería lo más sano que hay. Es decir, la persona que tiene este tipo de apego es la persona que tiene la salud psíquica más potente, porque sabe que siempre que él se ha sentido, que él o ella se ha sentido inseguro, siempre aparece la figura de apego que la tranquiliza, lo contiene, le da seguridad, lo calma. Entonces, esto sería el tipo de relación que tiene que establecer una madre o un padre o una persona que realice la función madre con el niño o la niña. Esto es lo que da la mayor salud psíquica. El apego seguro, es decir, de alguna manera inconscientemente, porque el niño en esta época todavía no tiene ni lenguaje, es como que lo capta con todo su ser, con su cuerpo, con los movimientos, de alguna manera con su pensamiento, que es un pensamiento a través de imágenes, capta que esta es una pauta de relación estable en su vida. Es una pauta de relación estable en su vida que le da seguridad. Entonces, este tipo de apego seguro es lo más contradictorio que hemos, es decir, lo que tiene menos que ver con todo lo que hemos recibido desde hace un montón de años. Porque yo me acuerdo cuando yo era pequeñita que se decía, a los niños, a los varones, no se los coge en brazos porque se los hace blandengue. A los varones no se les permite llorar porque se los hace afeminados.
A los varones no se les permite demasiado contacto porque luego no van a tener la dureza suficiente para afrontar la vida. Y es todo lo contrario. Las investigaciones lo que demuestran es que la persona que ha tenido un apego seguro es la persona que va a ser más valiente en la vida. Porque ha introyectado con todo su ser que cada vez que él se ha sentido, que él o ella se ha sentido inseguro, siempre ha aparecido una figura que lo ha tranquilizado, que la ha calmado, que la ha acunado, que está a su lado. Entonces, como esa figura siempre ha estado con él, la persona introyecta dentro de sí mismo, crea dentro de sí mismo esa base segura, desde la que se va a mover al mundo. Eso está dentro. Y entonces esa persona que ha tenido ese apego seguro va a ser una persona súper lanzada en la vida, va a querer explorar el mundo, va a querer viajar, va a querer conocer, no tiene miedo. Tiene la seguridad dentro de sí mismo. La seguridad la ha conseguido a través del amor que ha recibido. Es decir, nosotros, para tener seguridad en nosotros mismos, nos hemos tenido que querer, hemos tenido que ser suficientemente queridos como nosotros necesitábamos. Es decir, si no nos han dado ese amor que nosotros necesitábamos, nos cuesta mucho trabajo desarrollar ese amor. Por eso nosotros en terapia, los que nos dedicamos a la terapia, lo que hacemos con las personas es proporcionarles un ambiente seguro en la consulta, en la terapia, en los grupos, donde la persona se sienta querida. Es como que una consulta, una escuela de formación como es esta, es como un nido de amor. Del amor, porque todas las personas que vienen, todos nosotros, hemos tenido déficit de amor. A ninguno nos han dado el amor que nosotros necesitábamos para estar suficientemente sanos. Entonces, de alguna manera, esa es la labor del terapeuta, esa es la labor del profesional, crear un nido de amor para que la persona pueda nutrirse y desde lo que nosotros le proporcionamos pueda nacer dentro de cada uno ese amor de sí consigo mismo. Entonces ese es el primer tipo de apego, el apego seguro. ¿Queda claro lo que explicamos? ¿Está suficientemente claro? Si tenéis alguna duda me lo preguntáis. ¿Qué otros tipos de apego hay? Está, por ejemplo, el apego ambivalente. ¿Qué significa el apego ambivalente? Tanto en el apego ambivalente como en el apego evitativo, el niño y la niña tienen un patrón de cómo funciona su figura de apego con ellos. Si os acordáis, acabo de decir con el apego seguro que es muy importante que el niño y la niña se da cuenta de que siempre hay un patrón de funcionamiento con él. Cada vez que tiene miedo, cada vez que se siente inseguro, cada vez que se siente un malestar, siempre está la figura de apego que la tranquiliza, lo calma, lo sosiega, está con él, le da contacto físico, le da calorcito, le da ternura. Ese patrón lo interioriza. En estos dos tipos de apego, en el apego evitativo y en el apego ambivalente, también hay un patrón. El niño y la niña tienen un patrón, saben que existe un patrón de relación con su figura de apego. Pero ¿qué ocurre en estos casos? En estos casos ocurre que, por ejemplo, en el apego ambiguo, lo que ocurre es que cuando el niño se acerca o la niña se acerca a la figura de apego, esa figura de apego no contiene suficientemente la ansiedad que tiene el niño, sino que a lo mejor el niño que viene ansioso hacia la figura de apego, la madre está más ansiosa. Imagínate, vamos a poner un ejemplo claro, imaginaros que un niño se cae y se abre una flecha en la ceja.
empieza a manar sangre, la madre se asusta un montón, el niño va a buscar el consuelo de la madre, pero va la madre más asustada que él. Entonces, hay un patrón, el niño sabe cuál es el patrón de acercamiento con la figura de apego, pero ese patrón de funcionamiento no lo calma. No lo calma. A veces la madre está muy sobreprotectora, a veces la madre está muy ansiosa, o a veces está insensible. Si llora, no le echa cuenta, mira para otro lado. Entonces, de alguna manera, él siente que no se le da lo que necesita. Y como no se le da lo que necesita, a veces lo que se desarrolla desde ahí es que el niño o la niña tiende a exagerar lo que le pasa para que la madre le preste atención. Y ahí se crea un patrón de funcionamiento histriónico, lo que sería en el futuro una personalidad histriónica, que exagera mucho, que hace mucho teatro. Pero eso ha sido consecuencia de que el niño o la niña no ha sido suficientemente atendido y no ha sido suficientemente calmado cuando necesitaba que lo atendieran. ¿Está eso claro? Ese es el patrón de funcionamiento ambivalente. Luego está el evitativo. ¿Cómo funciona, cómo se produce un patrón de funcionamiento evitativo? El niño o la niña sabe que no va a ser calmado en la necesidad que tiene, sino que va a ser panzañado. Porque a lo mejor cuando se cae y se acerca a la figura de apego, como hemos visto todo, yo de vez en cuando se ve, a lo mejor un niño se cae y va al padre o la madre y el padre o la madre le da un azote en el culo porque dice, para que te vuelvas más listo, porque eres muy torpe, porque tienes que estar más... Entonces, ¿qué es lo que hace el niño o la niña? Lo que hace es que no aprende a no acercarse a la figura de apego. Aprende a contener toda su ansiedad dentro de sí, toda su angustia dentro de sí y no pedir ayuda. Entonces son este tipo de personas, un tipo de personas que en psicología llamamos esquizoides, tienden a aislarse. Son los raros que tienden a aislarse, que tienen pocas interacciones con los demás, que tú lo ves siempre solo, leyendo, o sola leyendo. Dan un tipo porque el contacto con la figura de apego han experimentado que era más nefasto que el nivel de ansiedad que tenían al principio. Aumenta su nivel de ansiedad o de angustia. ¿Está claro? Y otro tipo de apego es el apego desorganizado. En el apego desorganizado, ¿qué pasa ahí en el apego desorganizado? En el apego desorganizado, fijaros, en los tres que hemos visto, había patrones que se repetían. Y esto da seguridad al niño. Cuando hay un patrón que se repite, nos da seguridad interna. El que nosotros cuando movamos la mano así, la veamos con los ojos, siempre que movamos la mano así, pues sentimos el codo, sentimos el hombro, eso nos da una seguridad que cada vez que hagamos este movimiento vamos a sentir la mano, el codo, el hombro. Entonces, el que siempre esté ese patrón fijo nos da seguridad. ¿Qué pasa en el apego desorganizado? En el apego desorganizado el niño o la niña no hay un patrón fijo, porque no sabe cómo va a reaccionar su figura de apego. Porque la figura de apego, una vez que viene llorando, puede cogerlo en brazos y otra vez que viene llorando puede darle una torta. Entonces no hay un patrón que le diga qué es lo que va a pasar cuando yo me acerco a la figura de apego. Y entonces se crea un patrón de conducta desorganizado. No puedo saber, es decir, el que haya patrones de conducta que se repiten nos da mucha seguridad a los seres humanos, porque sabemos que cada vez que empujamos una puerta, esa puerta cada vez que
damos el picaporte para abajo, la puerta se abre, para afuera o para adentro, pero sabemos que la puerta se abre o para afuera o para adentro, y eso nos da una seguridad. Cuando nosotros damos el picaporte, la puerta no se va para arriba. Si se fuera para arriba nos pegaríamos un susto, porque no estamos acostumbrados. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a hacer determinadas acciones y esas acciones tienen siempre las mismas consecuencias, y eso nos da seguridad. Entonces, en el patrón de apego desorganizado, ahí se dan los mayores problemas psicológicos, y ahí es donde hay una patología de la violencia. Ahí se da una patología de la violencia, porque de alguna manera el niño o la niña no se sienten contenidos, no sienten la ternura que necesitan, el amor que necesitan, la contención que necesitan, y eso sienten que es algo inconscientemente que ellos tienen derecho, y entonces de alguna manera reclaman eso. Empieza la violencia, es decir, este no me da lo que yo necesito, y si este no me da lo que yo necesito, es que este es malo. Cuando son pequeños no se atreven a sacar esa agresividad porque tienen mucho miedo a que si sacan toda la agresividad que sienten contra mamá o contra papá, lo van a dejar de querer, y entonces no sacan la agresividad. Pero cuando son mayores, cuando nos convertimos en adultos, ¿qué hacemos? Que empezamos a exigir, ya que tenemos estructura para exigir cuando somos adultos, empezamos a exigir al mundo que nos dé lo que nosotros queremos que nos den. ¿De acuerdo? Y una de las cosas que busca el ser humano siempre es el amor incondicional, desde que nacemos hasta que nos morimos. El amor incondicional lo buscamos con nuestra madre y con nuestro padre. Si no lo conseguimos, lo buscamos con nuestra pareja. Si no lo conseguimos, lo buscamos con nuestros hijos. Si no lo conseguimos, a veces lo buscamos con la enfermedad. Si no lo conseguimos, hasta la muerte. Entonces, ese amor lo estamos buscando. El amor incondicional. El amor incondicional es te quiero por ser quien eres tú. ¿Qué pasa con la violencia en las relaciones? Que cuando una persona no ha madurado suficientemente y entra en una relación, podemos poner, por ejemplo, las relaciones de pareja, que son las que están en los telediarios, día sí, día no. ¿Qué pasa cuando una persona no ha madurado suficientemente y no ha recibido el amor que necesitaba recibir? Que cuando llega a la pareja, le exige a ella y ella a él que lo quieran incondicionalmente. Para ellos quererlo, para ellas quererlo incondicionalmente es quererlo, querer de una forma tiránica, como el bebé. El bebé es un tirano. El bebé es un tirano. Porque quiere que lo quieran y que colmen su necesidad aquí y ahora. No hay espera. Aquí y ahora. Claro, no es lo mismo un bebé que una persona con 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años, que dice, tú, a la fuerza, me tienes que dar lo que yo quiero que me des. Y además todavía más patología. Tú tienes que adivinar lo que yo necesito. Yo ni siquiera te lo tengo que decir. Tú tienes que adivinar lo que yo necesito y dármelo. Y se sienten con el derecho del bebé, con ese derecho del amor incondicional, es decir, tengo derecho a que me quieras. Y es que no hay otra, es que me quieres o me quieres. Me quieres o me quieres o te mato. No hay otra. ¿Vais entendiendo un poquito? ¿Me voy explicando lo que voy diciendo? Claro. ¿Cómo se cura esto? ¿Cómo se cura esto?
el ser humano tiene que tener la experiencia de sentirse querido. Tiene que tener la experiencia, todo ser humano tiene que tener la experiencia del amor, del cariño, del cuidado, de la ternura, de la valoración. Todo ser humano tiene necesidad de esto. Entonces, cuando uno es consciente de eso, es decir, cuando uno es consciente, porque hay otra cosa muy importante que no he dicho, que es que las relaciones, sobre todo cogemos las relaciones de pareja, me tienes que dar lo que yo necesito, sin siquiera pedírtelo, es algo, es una necesidad que es insaciable, porque como tú no tienes conciencia, cuando no te has trabajado, de cuánta necesidad de amor tienes, tú eso lo pides, lo consideras como un derecho a que la otra persona te lo dé, y cuando la otra persona te lo da, es como que te lo tragas sin paladearlo. Entonces te conviertes en un agujero negro, como los agujeros negros del universo, que te den lo que te den, siempre quieres más, y venga a pedir, y venga a tragar, y venga a tragar, y venga a tragar. Y un agujero negro, eso no tiene fondo. Entonces, ¿cómo se cura esto? Cuando yo tomo conciencia del hambre de amor que tengo, cuando cada uno de nosotros, como seres humanos, tomamos conciencia del hambre de amor que tenemos, esa conciencia pone fondo al agujero negro. Y ese fondo hace que las cosas que nos den, cuando nos dan cosas buenas, cuando nos dan cosas que nos gustan, cuando nos dan cosas que nos nutren, las podamos paladear y nos podamos alimentar de esas cosas. Y así nos quedamos satisfechos. Pero para eso tenemos que tener conciencia del hambre de amor que tenemos. La humanidad entera, el planeta Tierra, está hambrienta de amor. Hambrienta de amor. El planeta entero. Entonces, el trabajo terapéutico es tomar conciencia de lo que me pasa y tomar conciencia de cómo puedo sanar esto que me pasa. Y la conciencia está en, cuando yo soy consciente del hambre de amor que tengo, cuando soy consciente de cómo engullo todo lo que me dan, todas las cosas buenas que me dan, y no las paladeo, y no pongo conciencia y no agradezco lo que me dan, desde ahí soy un agujero negro. Solamente desde la conciencia pongo fondo al agujero negro, y entonces lo que me den se va formando un pozo que me va alimentando y que me va dando una fuerza interior. Como los muñecos tentempié, esto que cuando se les empuja y se caen, siempre se levantan. Como que esa conciencia, ese amor, crea aquí en la base del vientre, crea como un pozo de asentamiento, un asentamiento que es el que te da fuerza para sentirte tú que eres una persona valiosa, que eres una persona querible, que todos nosotros, todos los seres humanos, somos personas valiosas, somos personas queribles, somos personas todas diferentes, somos diferentes pero igualmente valiosas, que la diversidad de lo que somos cada uno es la riqueza del universo, es la riqueza del planeta Tierra, la diversidad de lo que somos cada uno de nosotros. Cuando todo eso lo vamos trabajando, cuando todo eso lo vamos asimilando, cuando todo eso lo vamos haciendo parte de nosotros, ¿cómo nos vamos sintiendo? Fantásticos. ¿Cómo me siento yo cuando me siento súper valiosa? Cuando siento que soy única. Todos nosotros somos únicos. Ninguno, ni más ni menos. Únicos. Únicas. Ni más ni menos. Entonces, cuando todo eso lo vamos sintiendo, nosotros y nosotros mismos, ¿cómo vamos al mundo? Vamos al mundo con seguridad, con tranquilidad, con alegría, con disfrute, con bienestar,
llenos, llenas, pletóricos, agradeciendo lo que se nos da en cada momento, agradeciendo lo que se nos da en cada momento. Entonces, si yo voy así al mundo, ¿cómo me relaciono yo con las personas con las que me encuentro? ¿Qué voy creando yo? ¿Qué voy creando yo en el contacto con las personas con las que me encuentro? ¿Cómo se va a sentir? ¿Cómo se van a sentir estas personas con las que me encuentro? Se van a sentir magníficamente bien, porque yo voy a transmitir bienestar. Si yo transmito bienestar, el bienestar le va a llegar a la otra persona y conecta con el bienestar que hay dentro de ella y despierto el bienestar que hay dentro de ella. Entonces la transformación de la sociedad, la transformación del mundo, la transformación de la tierra, solamente se va a producir cuando cada uno de nosotros nos transformemos en seres llenos de amor, de bienestar, de disfrute, de plenitud, de ganas de vivir, de ganas de compartir, porque todos somos uno, y como el universo es tan rico, somos uno que se multiplica en la diversidad de lo que somos, en la diversidad de lo que existe en el planeta Tierra. Bueno, ¿cómo va llegando lo que estoy transmitiendo? ¿Os va llegando? ¿Lo entendéis? ¿Está claro? Un puntito más en todas estas noticias que tenemos en la televisión de todas las mujeres asesinadas por sus parejas, o a veces también al contrario, porque la violencia se da en los dos lados, aunque la que recibe más daño es la mujer porque es más débil o tiene menos fuerza física, es real, nosotros tenemos menos fuerza física que los hombres. Pero también hay una violencia pasiva que ejercemos las mujeres con los hombres. Ellos ejercen una violencia activa, pero nosotros también ejercemos una violencia pasiva. Claro, ¿qué nos ayudaría a las mujeres? ¿Qué les ayudaría a las mujeres que están en situaciones de maltrato a salir de esas situaciones de maltrato? Porque hay que ir ganando en fuerza para poder salir de esas situaciones de maltrato. ¿Qué le ayudaría a las mujeres o a los hombres a salir de esas situaciones de maltrato? Les ayudaría a saber esto que estoy diciendo, que todos nosotros somos valiosos, somos muy valiosos. Nuestra tarea es cuidarnos mientras vivimos en la tierra, cuidar de nuestro bienestar, cuidar de nuestra salud emocional, de nuestra salud física, de nuestra salud psíquica y de nuestra salud espiritual. Cuidarnos en los 4 niveles que tenemos el ser humano. Nosotros tenemos 4 niveles: el nivel físico, el nivel emocional, el nivel psíquico y el nivel espiritual. Y nuestra tarea como seres humanos valiosos, es cuidarnos en estos 4 niveles. Ahora, ¿cómo quitamos todo el condicionamiento negativo que tienen estas personas, tanto hombres y mujeres, que han sido educados en ambientes donde no se los ha respetado, donde se los ha agredido a muchos niveles? ¿Cómo sanar todo ese condicionamiento a lo mejor de 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años? ¿Cómo sanar todo eso? Es difícil sanarlo, es difícil porque es como si yo durante 20 años siempre voy de esta silla a aquella silla en línea recta, de 20 años. Entonces yo hago siempre este camino y haciendo este camino origino un surco profundo. Ese surco profundo está en mi psiquismo, siempre hago lo mismo. Si siempre hago lo mismo, cuando siempre hacemos lo mismo, a nivel neuronal creamos una serie de conexiones entre nuestras células nerviosas, las neuronas con sus terminaciones nerviosas, las dendritas, vamos creando caminos neuronales que se activan rápidamente porque son los que estamos acostumbrados a activar siempre. Entonces,
Para transformar eso tenemos que crear nuevos caminos neuronales, tenemos que crear nuevas conexiones nerviosas para crear nuevos caminos. Todo eso hay que crearlo dentro de un ambiente. Hay que desarrollar mucha fuerza interna para salir de una situación de violencia generada durante mucho tiempo. Hay que sacar mucha fuerza interna. ¿Cómo se saca esta fuerza interna? Esta fuerza interna se saca buscando apoyos internos y externos. ¿Cómo buscamos esos apoyos internos y externos? Apoyos internos aprendiendo a buscar situaciones que nos sientan bien, aprendiendo a buscar relaciones que nos sientan bien, y apoyos externos relacionándonos con gente que puedan ayudarnos. Es decir, nosotros somos seres sociales, todos los seres humanos somos seres sociales. En sociedad aprendemos quiénes somos, en el contacto de cada uno de nosotros con cada uno aprendemos quiénes somos realmente. Entonces, estas personas que están en situaciones de mucha violencia tienen que desarrollar mucha fuerza interna. Y la fuerza interna se desarrolla haciendo cosas buenas por uno mismo. Cuidando mi alimentación, cuidando mi vestir, mi ropa, cuidando mi piel, cuidando los pensamientos que tengo. Pensamientos que me nutren, me quedo con ellos. Pensamientos que me hacen sentirme mal, los echo fuera, no los quiero. Entonces hay que desarrollar mucha fuerza interna. Y también hay que buscar apoyos externos. Gente de fuera que nos apoye, que nos ayude a salir del agujero donde estamos, que nos dé una mano para salir del agujero donde están estas personas. Hay que buscar apoyos externos. ¿Sí? Alguien que se siente realmente, una pregunta que os hago, alguien que se siente realmente valioso o valiosa, ¿va a permitir que otra persona lo maltrate? Si tú te sientes realmente valiosa, si uno se siente valioso, ¿va a permitir que otro lo maltrate? No lo va a permitir, no lo permite. Entonces, tenemos que trabajar por sentirnos valiosas. Y nada más claro que lo que somos, es decir, conectarlo con lo que somos. ¿Qué somos los seres humanos? Los seres humanos somos energía del universo encarnada. Es la energía de las estrellas, es la energía de los planetas, es la misma energía. Somos energía del universo encarnada. Por el principio de la física, la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Está en la física. Somos energía, la energía más pura que hay, la energía del universo, que nos hemos encarnado para aprender a conocernos. ¿Cómo puede la vida saber, cómo puede la vida, el instinto de vida saber quién es? Solamente encarnándose, la vida sabe quién es. Entonces la vida se encarna en todo lo que existe, en todos nosotros y en todo lo que existe. ¿Cómo sabemos cada uno de nosotros quiénes somos? Que somos de alguna manera como la vida, es decir, cada uno de nosotros somos como las muñecas, las rusas, las muñecas matrioscas, que están una dentro de otra. Nosotros somos una representación de la vida es la que lo crea todo, la energía de la vida es la que lo crea todo, pero nosotros somos parte de esa energía de la vida, y como parte de esa energía de la vida, ¿cómo sabemos nosotros quiénes somos nosotros? ¿Cómo lo sabemos? Cuando nos relacionamos con los demás, cuando nos ponemos en juego. Cuando nosotros nos ponemos en juego, aprendemos a saber quiénes somos. Cuando nosotros nos relacionamos con los demás, a lo mejor alguien te dice algo y tú dices, ah, sí. O tú le dices a alguien algo y la otra persona, ah, sí. Entonces aprendemos por las relaciones que tenemos, por cómo nos relacionamos con los demás. Yo me acuerdo de cuando yo era muy jovencita, con 15 años, que estaba estudiando,
Me acuerdo que una compañera del instituto me dijo, qué fácil me has explicado este problema de matemática, pues qué fácil. Entonces yo ya aprendí que yo podía enseñar las cosas de manera muy fácil. Con 15 años, ¿cómo lo aprendí? Porque me lo dijo esta compañera, yo no lo sabía. Yo simplemente me pongo en juego. Y al ponerme en juego, pongo en juego lo que yo soy. Y cuando pongo en juego lo que yo soy, el otro me devuelve qué le llega. Y así aprendo a saber quién soy yo. A través de ponernos en juego. Si no me pongo en juego, no sé quién soy. Es a través de lo que nos devuelve los demás, es como aprendemos quiénes somos, cómo funcionamos, qué hacemos. A través de lo que hacemos, es como también vemos qué somos nosotros, qué hemos creado, cómo son nuestras relaciones, a través de ponernos en juego. Bueno. Más cosas. Preguntas. Yo tengo una pregunta, Sí. que no he entendido muy bien por qué el apego en el que genera el carácter histriónico. Sí. ¿Cómo se llama ese? ¿Ambivalente era? No, ambivalente resistente. pero sí. no entiendo por qué la madre, o sea, si por ejemplo la madre es ansiosa y entonces tú ves que no te consuela y que te genera más ansiedad, Sí. ¿por qué incluso tú exageras más? Yo pensaba que a lo mejor lo que hacías entonces... No, porque a veces es muy ansiosa o a veces es indiferente. Cuando es indiferente, cuando tú te caes y tu madre es indiferente a tu caída, pues tú, si necesitas unos abrazos calentitos que te cojan, tú exageras. Ahí. Exageras. Claro, es la ambivalencia lo provoca. Sí. Exageras para que... Y entonces luego aprendes a relacionarte con la vida así exagerando. A lo mejor puede ser una mujer de 30 años, de 40 años, y formar un pollo en cualquier lado. Y después de formar el pollo como si no hubiera pasado nada. Pasa otra cosa. Y tú dices... Sí. Con los niños, ¿hasta qué edad el apego se desarrolla? ¿O hasta Mira, qué edad se lo hemos transmitido? El apego lo tenemos los seres humanos durante toda la vida. Nosotros tenemos figuras de apego. Nuestra pareja, si funciona bien, yo tengo un apego con mi pareja tremendo. No, pero en los niños, la transmisión del apego de su madre, Sí. ¿hasta qué edad lo está haciendo? El apego con la madre hasta la adolescencia. En el niño, desde que nace hasta que llega a la adolescencia, las figuras más importantes para el niño son su padre y su madre. Los primeros años su madre, y en la medida que va que se va su madre, porque normalmente es la madre la que está más activa con él, porque si le da el pecho, pero a veces hay padres que también están muy activos. Fundamentalmente padre y madre, pero más los primeros años la madre y luego más el padre. Cuando ya empiezan a dar, también los hombres muchas veces dicen, yo hasta que el niño no empieza a hablar, yo es como si no sé cómo relacionarme con él. Los padres dicen eso. Entonces, hasta la adolescencia es fundamental la figura del padre y la madre. En la adolescencia pasan de ser figuras fundamentales para el niño y la niña, pasan a ser los iguales. En la adolescencia son los iguales los que son importantes. Y el padre y la madre pasan a segundo plano. Pero durante toda la vida, los seres humanos necesitamos tener figuras de apego, con las que nos sentimos bien, con las que nos sentimos a gusto, con las que necesitamos tener un contacto durante toda la vida. Sí. Y los distintos tipos de apego que yo he señalado también se pueden ir transformando durante la vida, dependiendo de las vivencias reparadoras que tengamos. Se pueden ir transformando y volviendo más saludables esos tipos de patologías que van creando cada una, en la medida que hay situaciones reparadoras, en la medida que hay figuras reparadoras que van de alguna manera supliendo las carencias que hay. Entonces se puede ir transformando. Se puede ir transformando cada vez en personas más sanas. Más cosas, más preguntas. Yo tengo una cosilla. Sí. Yo es que aquí lo que veo más complicado Sí. es la complementariedad un poco de las neurosis de cada uno, ¿no? O sea Sí. que a lo mejor ella no se siente valiosa para nada, busca una persona que realmente
complemente esa imagen que ella tiene, ¿no? De sí misma. Y entonces hay una cronicidad un poco de por vida, ¿no? O sea, que yo lo que veo difícil es que las propias personas que están en esta situación Sí. no, aunque lo pasen mal, pero realmente en realidad no quieren cambiar. A veces no quieren cambiar. ¿Sabes? Sí. Porque mira, hay una cosa muy importante que con tu pregunta sale. A los seres humanos nos tranquiliza que haya una pauta de funcionamiento. Nos da mucha tranquilidad. Aunque sea una pauta de funcionamiento patológico. Aunque sea una pauta de funcionamiento patológico, nos tranquiliza el tener una pauta de funcionamiento. El saber predecir lo que va a pasar. Aunque sea algo malo, el saber que va a pasar algo malo me da tranquilidad. Y busco eso, porque eso es lo que conozco. Siempre buscamos lo que conocemos. Eso nos da tranquilidad. Aunque sea patológico. Y ahí, contra eso, lo que hay que poner mucha conciencia y decir, no, yo quiero tener una vida buena, quiero tener una vida plena, quiero tener una vida feliz, satisfactoria, que me guste, con la que yo disfrute, que me sienta bien, que me deje tranquila, que yo esté en paz. Contra eso hay que trabajar para no repetir lo patológico. Porque lo que nos calma es tener un patrón. Eso nos da seguridad. Por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, vosotros conocéis el trastorno obsesivo compulsivo. O sea, que una persona repite una y otra vez una misma cosa. Por ejemplo, una persona que cierra la puerta y vuelve una y otra vez a cerrar la puerta, vuelve una y otra vez a cerrar la puerta, y cada vez que se ha ido y dice no sé si la he cerrado o no, y vuelve a lo mejor 50 veces, vuelve a cerrar o abrir y cerrar un cajón, o abrir y cerrar un armario. Ese trastorno nace, es una pauta fija y es una salida creativa que tiene la persona. Fijaros, los síntomas siempre psicológicos son salidas creativas que tiene la persona para suplir la falta de seguridad interna que tienen. La falta de seguridad interna que no le han dado sus figuras de apego, la suplen con un síntoma. Es decir, el hecho de yo ir 50 veces a comprobar la cerradura de la puerta me da seguridad. Me agarro a eso repetitivo. Lo repetitivo da seguridad. Intenta suplir la falta de seguridad interna que tengo porque no he tenido figuras que me han dado esa seguridad interna. Me cuesta entender esto, pero si eres ansioso para ir a cerrar la puerta, ¿cómo es eso te genera seguridad? Sí, te calma. Es decir, el patrón repetitivo de ir a cerrar la puerta o de lavarte las manos hasta que se te despellejan las manos, es como si yo voy al jabón, lo aprieto y me lavo las manos. Esto es algo que conozco, es una pauta que conozco, esta pauta, y esta pauta me tranquiliza internamente. Ya que no tengo una mamá o un papá que me den tranquilidad, porque no existen, porque no están preparados, porque a ellos tampoco le enseñaron cómo se hacía eso, o a la papá y a mamá tampoco le enseñaron cómo se hacía eso. Entonces, esa falta de seguridad que tengo, porque mamá y papá no me la dan, me la doy yo repitiendo. Repetir algo calma. Eso lo sabéis todos, repetir algo calma. Es algo que te calma. Entonces, ahí, en esas conductas, están calmándose internamente el nivel de ansiedad que tienen y el nivel de angustia. Yo quisiera saber por qué una persona que ha sufrido maltrato lo repite. Sí. Y cómo se le puede hacer ver que lo está repitiendo, que repite esas pautas. Porque luego tú se lo dices si no es consciente. Mira, se repiten las pautas porque no sé quién dijo una frase que es muy interesante, que es: nada ocupa más al ser humano
que aquello que rechaza. Es decir, lo que rechazamos, cada uno de nosotros, es en lo que estamos todo el tiempo metidos. Por ejemplo, alguien que haya sufrido maltrato infantil a lo mejor ha rechazado eso, pero luego cuando se convierte en un adulto, él o ella se convierte en un maltratador. ¿Por qué? Porque hay una identificación con el agresor. Cuando, por ejemplo, un niño o una niña ve a un maltratador maltratando, por ejemplo, puede ver el grado de sadismo que tiene ese maltratador o esa maltratadora, el grado de sadismo, el grado de poder que tiene. Y inconscientemente se relaciona, es decir, tiene deseos de tener ese grado de poder que tiene el maltratador. Y inconscientemente luego lo repite. Por eso, ese es uno de los motivos. Otro motivo, porque ha aprendido esa conducta una y otra vez. Entonces conoce esa conducta, se han producido una serie de conexiones neuronales en relación a cuando se producía la conducta y esas reacciones neuronales se ponen en funcionamiento. Como lo que yo te decía del camino. Como hacer el camino, este mismo camino, tantas veces crea un surco. Ver una situación de violencia en la casa durante 10 años, 15 años, 20 años, crea una serie de conexiones neuronales que automáticamente se van a disparar cuando se ve una situación de tensión parecida. Esas son dos cosas, o podría haber más cosas, pero esas son dos. ¿Cómo se le puede hacer? Poniéndolo delante de lo que está haciendo. Es muy interesante porque el otro día veía yo una persona que me decía, veo a la madre con su hija y la veo siempre ayudándole. Y él, de alguna manera, repudiaba esa conducta de que la madre ayudara a la hija a hacer los deberes. Sin embargo, lo que me estaba hablando estaba pidiendo que le ayudaran a él. Lo que él reprobaba, que seguramente es una conducta instintiva que sale ahí de celos, que no le den a otro lo que yo quiero para mí, que me lo den a mí. Conductas muy primarias salen en las relaciones humanas, por eso tenemos que ser conscientes de lo que hacemos. ¿Me explico con lo que estoy diciendo? Más cosas, más preguntas que tengáis. Bueno, pues yo creo que si no hay más preguntas podemos dejarlo aquí, por hoy, ¿vale? Bueno, voy a ¿Sí? preguntar una cosa. Sí. Que para saber que somos valiosos, Sí. eso con la relación con la gente. Sí. Cuando nos dicen que eres bueno, eres generoso, entonces ya podemos saber que somos. Pero si la gente están acostumbrados a criticar más de decir la cosa buena, Sí. entonces ¿cómo podemos saber cómo somos valiosos? Mira, a nivel de calle, relacionándote con gente, con personas que tú sientas que son buenas para ti, a nivel de la calle. Y a nivel terapéutico, buscándote un terapeuta o una terapeuta que tú mames el valor que la persona siente por ti, que tú lo mames, porque eso se mama con las células, se mama a nivel de piel. Llenarte de eso. ¿Te he contestado? Sí. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más antes de que lo dejemos? Si los hijos maltratan a los padres, Sí. que no es por razones de droga, Sí. ni porque ha habido violencia en la casa y lo han visto, Sí. porque yo... Puede haber muchas razones. Eso es verdad. Puede haber muchas razones. Yo he comprobado, en casos que he visto aquí en la consulta,
que había niños que maltrataban a los padres porque los padres los maltrataban a ellos. Y era una forma de defenderse. Había mucho maltrato. Eso puede ser una forma. Por ejemplo, también hay mucha violencia, también se da con los niños adoptados. A veces los niños adoptados, las familias que lo adoptan, también hay mucha violencia, que puede ser por muchos motivos también. Pero también uno de los motivos por los que hay mucha violencia, la violencia puede ser por el mismo motivo que he dicho antes, porque no se sienten suficientemente queridos, no se sienten respetados, o no se sienten valiosos por la familia que los acoge. Y además está los primeros años de vida que pasaron fuera de esa familia. Es decir, si los primeros años de vida fueron muy traumáticos, si el primer añito de vida o los 2 primeros añitos de vida han sido muy traumáticos, porque a veces son muy traumáticos, niños que están en... Bueno, todos sabemos de los niños que vienen de China, que han estado a veces muertos de hambre, que no han sido aseados, o en la cárcel, en los primeros años de vida. Está ahí toda la violencia que han sufrido ellos, la tienen dentro esa violencia, y esa violencia tienen que sacarla fuera, y tenemos que darle como un útero, es decir, como que la familia tendría que ser un útero que de alguna manera le permitiera sacar esa violencia haciendo el mínimo daño, haciéndose a los niños el mínimo daño y también a la familia. Es como que de alguna manera ellos con esa violencia están pidiendo y exigiendo ese útero cuidadoso que no han tenido en esos primeros años. Sí, porque además yo veo que hacen un esfuerzo adaptativo a otra nación, a otra lengua. Se les despoja de todo, Sí. del pasado, Sí. de su lengua, Sí. de sus costumbres, de su clima. Y se les exige que vayan al ritmo de los niños que han tenido una vida normal. Sí. Entonces, se les exigen patrones de conducta que ellos no han adquirido nunca, Sí. que además traen una frustración tremenda. Y los papás mirándose el ombligo, viendo que mi niño no llega al nivel. Sí. Y claro, acumulan mucha frustración. Mucha frustración, sí. Y mucha tristeza. Sí. Eso es muy importante. Pero la violencia cuando la persona está niño, Sí. puede ser, cuando crecen, puede ser violento y también puede ser aislado, ¿sí? A veces yo he conocido familias donde ha habido mucha violencia proporcionada del padre a la madre y todos los hijos han salido no violentos. De alguna manera es como uno puede desarrollar lo mismo que ha vivido o la polaridad. O la polaridad. Porque si han sufrido tanto puede ser que escojan los mismos patrones de violencia o la polaridad, todo lo contrario. Todos súper cuidadosos con sus esposas, a pesar de que han vivido el maltrato de la madre, hospitalizada, y sin embargo todos han salido no violentos con sus parejas. No tiene por qué ser. Sí. ¿Más preguntas? Bueno, pues hasta aquí llegamos por hoy, ¿no? Pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia y